una condición de la rigidez del material, stiffness, la rigidez, ¿no? Y la rigidez no es más que un cociente entre la tensión y la deformación, ¿ya? Entonces, sin embargo, este ensayo de tensión, tensión directa, solamente vamos a ver una imagen, una representación esquemática, porque muy pocas universidades lo tienen, ¿ya? Por ejemplo, donde yo estuve como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, no lo teníamos en su momento. En la Universidad de Sao Paulo, en la cual soy alumno de doctorado, pues de último año, tampoco lo tenemos la prueba de ensayo de tensión directa. En la Pontificia Católica de Chile, en la cual también estuve por ahí, no lo tenemos. Quiero utilizar, no lo tenemos porque aún me siento parte de dichas escuelas, ¿ya? Entonces, como estamos caracterizando el material, estas son algunas imágenes, sí podemos ver acá dice viscosímetro rotacional, ¿no? Todo ello asociado a al viscosímetro, al equipo Brookfield, ¿no? Entonces nosotros aplicamos un nivel de torque y con el nivel de torque que se mantiene constante, el equipo automáticamente registra la viscosidad. De acuerdo a SuperPape, dice, ¿no? La viscosidad no es más que la resistencia de los líquidos a fluir. Eso es lo que dice textualmente SuperPape, ¿ya? Viscosímetro rotacional. El reómetro de corte dinámico, me olvidé decirles que tiene dos platos, uno de 25 milímetros y el otro de 8 milímetros, ¿ya? Uno para caracterizar ahuellamiento, lo que nosotros conocemos como ahuellamiento también se lo dice rodera, deformación plástica, ¿no? Entonces, el de 25 milímetros va a caracterizar a ahuellamiento, lo que conocemos en Bolivia, ¿ya? O rodera. El plato de 8 milímetros va a caracterizar a fatiga del material, ¿ya? Tenemos acá la viga BBR, no es más que una viga isostática, en la cual su grado hiperestático es igual a 0, ¿no? Una viga isostática, su grado hiperestático es igual a 0, ¿ya? Bueno. Este es el primer equipo, ¿ya? Esta es una fotografía del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿ya? En la cual hemos, pues en los diferentes proyectos hemos caracterizado el material, ¿ya? Para los diferentes proyectos, ¿no? Entonces, para los diferentes proyectos que maneja la UNAM, ¿ya? Entonces, en uno de los proyectos, parte de la caracterización fue caracterizar el material, ¿no? Como podemos caracterizar la mezcla asfáltica o como podemos caracterizar el agregado pétreo, ¿ya? Entonces, nosotros con este equipo, nosotros vamos a caracterizar, es decir, medir el envejecimiento a corto plazo, para lo cual nosotros precisamos 35 gramos de ligante asfáltico, ¿ya? En este horno, este horno tiene que estar precalentado prácticamente, ¿ya? Entonces, este horno va a girar a una velocidad angular del orden de 15 revoluciones por minuto, ¿ya? Independientemente de ello, va a estar sometido a un flujo de aire de 4 litros por minuto, ¿ya? Después de los 85 minutos, es decir, 1 hora 25 minutos, ¿no? 85 minutos es equivalente de 1 hora 25 minutos. Transcurrido ese tiempo, de los 35 gramos, en alguna medida se va a reducir la masa, en alguna medida. Dicha pérdida, de acuerdo a la metodología SuperPape, tiene que ser 1%. SuperPape te dice, te acepto máximo 1% de pérdida, ¿ya? Bueno, una vez envejecido el ligante asfáltico, nosotros podemos caracterizar y determinar sus propiedades geológicas con la prueba DSR. O también podemos envejecer para ensayos posteriores, como envejecer nuevamente a largo plazo. Es decir, envejezco a corto plazo, posteriormente lo que se ha envejecido lo voy a envejecer a largo plazo con el horno PAP. Entonces sí tengo que tener una muestra representativa del ligante asfáltico envejecido. ¿Ya? Perfecto. Luego, tenemos acá el viscosímetro Brookfield, ¿ya? Acá se presenta una representación esquemática de dicho equipo. Acá se tiene el eje de extensión, el contenedor térmico, el controlador de temperatura, ¿ya? En esta prueba realizamos a temperatura controlada, ¿ya? A temperatura controlada. Esta es una imagen del Instituto Politécnico Nacional de México, ¿ya? Este es el viscosímetro que se tiene, bueno, lo tomé como hace 10 años aproximadamente, ¿ya? Este es el viscosímetro que tenía, bueno, ya en la actualidad llegaron muchos más, ¿no?
Esta es la agujita, ¿no? Esta es la aguja aquí tenemos el cilindro, ¿ya? Y nosotros vamos a aplicar un torque constante y el equipo automáticamente te registra la viscosidad, ¿ya? Dicha viscosidad está en función a la velocidad de corte, ¿ya? Esta es la velocidad de corte que está en función a la frecuencia y a unos radios, RA, RI. ¿Qué son RA, RI? Acá tenemos RI, RA y la longitud. ¿Ya? Bajo esos parámetros, o sea, bajo esas dimensiones geométricas, nosotros podemos determinar la viscosidad, ¿ya? Luego tenemos que asociarlo al esfuerzo de corte, ¿no? Este esfuerzo de corte está en función a un momento y al radio interno y la longitud. Por lo tanto, podemos definir como la viscosidad de un cociente, ¿no? Estamos hablando de la velocidad de corte entre, bueno, acá tenemos la tensión de corte entre la velocidad, pues la velocidad de corte, ¿no? Acá tenemos. Perfecto. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer con el viscosímetro Brookfield, el equipo se llama Brookfield, podemos graficar lo que se conoce como la carta de viscosidad. ¿Para qué tenemos que determinar dicha carta de viscosidad? Para conocer las temperaturas de mezclado y de compactación, ¿ya? Entonces, de acuerdo a Superpape, estos son los rangos de viscosidad en la cual se tiene que compactar y mezclar. ¿Ya? Si tenemos acá un rango, es decir, una faja, un límite superior, un límite inferior, para obtener dichas temperaturas de mezclado y de compactación, ¿ya? Entonces, necesariamente, estimados ingenieros, tenemos que determinar lo que se llama la carta de viscosidad para determinar las temperaturas de mezclado y de compactación, ¿ya? Sí podemos ver acá en la faja de color azul, la cual intersecta una curva. De hecho, es una curva a la cual se hace una recta, ¿no? Entonces, como intersecta en la parte superior, es decir, en el límite superior, en el límite inferior, trazo una vertical y voy a obtener un rango de compactación y de mezclado, ¿ya? Entonces, con el equipo Brookfield determinamos dicha carta de viscosidad, que es muy importante prácticamente en la producción de mezclas asfálticas. Muchas veces también, esta es la normativa brasilera, la de NIT, ¿no? Entonces, sí también existen otras normas en la cual nos podemos apoyar, no necesariamente Superpape, también otras normas que también tienen su justificación de laboratorio y también de campo, de modo de tener una norma especificada para cierto país, ¿ya? Ahora, si no se tiene pues el equipo Brookfield, podemos utilizar el viscosímetro Seibolfurol, la que mide segundo Seibolfurol. Entonces, esta es la carta de viscosidad asociado al ensayo de viscosidad Seibolfurol, ¿ya? En la cual está apoyado también, sí tiene mucha justificación de laboratorio en la normativa brasilera, la de NIT, ¿ya? Entonces, sí se tiene, acá dice compactación, ¿no? Usinagem es mezclado, ¿ya? Entonces, sí tenemos acá un límite superior, un límite inferior, porque acá dice 85 más menos 10, segundo Seibolfurol. Entonces, si tengo estos parámetros, la cual la de NIT me recomienda, sí puedo utilizar también, empleando el equipo Seibolfurol como una alternativa al Brookfield. Bueno, es de conocimiento general y esto no es un secreto que muchas universidades en Bolivia y empresas no tenemos el equipo Brookfield, pues, ¿no? No tenemos, pero sí, en alguna medida, muchas universidades y pues empresas sí tienen el viscosímetro Seibolfurol. Entonces, si tenemos el equipo, esta es una alternativa para determinar dicha carta de viscosidad. Ya. Bueno, vamos al siguiente. Hemos manifestado que nosotros, el ligante asfáltico, tenemos que caracterizar envejeciéndole a largo plazo, largo y corto plazo. El equipo PAP mide el envejecimiento a largo plazo, ¿no? De acuerdo a Superpape, mide el envejecimiento en un periodo de servicio entre 7 a 10 años. ¿Ya? Bueno, este es el equipo que se tiene también en la universidad, en la escuela, ¿ya? Este es un bastidor en la cual tiene ciertos platillos, ¿ya? En dichos platillos nosotros vamos a verter una cantidad de material de 50 gramos, ¿no? En el bastidor 10 platillos,
en la cual tiene una masa de 50 gramos. ¿Ya? Vamos a verter 50 gramos. Luego vamos a introducir en el horno PAP el bastidor más los platillos de 50 gramos, ¿no? Sin embargo, el horno PAP tiene que estar precalentado, al menos 18, bueno, de acuerdo a la especificación, al menos 16 horas antes de la realización de la prueba, ¿ya? Entonces, tenemos el horno PAP, vamos a introducir el bastidor, ¿ya? Va a estar sujeto a cierta presión, 2.1 megapascales. La temperatura en la cual va a estar envejeciendo el ligante asfáltico por 20 horas va a ser de 90, 100 o 110 en función al grado de desempeño del ligante asfáltico, ¿no? Puede ser 90, puede ser 100, puede ser 110, todo en función al grado PG, ¿ya? Todo en función. ¿Cuánto tiempo? 20 horas. Una vez que transcurra ese tiempo, nosotros vamos a llevar el bastidor al horno de convección y someterlo a una temperatura de 163 grados Celsius durante 15 minutos, ¿no? Posteriormente, nosotros vamos a llevar, ¿ya?, a una cámara al vacío a 170 grados Celsius, a una presión de 15 más o menos 2.5 kilopascales durante 30 minutos, ¿no? Entonces, la especificación SuperPave no te dice, al igual que que el equipo RTFO, una pérdida máxima de 1%. No te dice, sino solamente manifiesta que se ha envejecido a largo plazo, ¿no? Con el horno RTFO a corto y con el horno PAP a largo plazo, ¿ya? Perfecto. Seguidamente vamos a mostrar el equipo, el DCR de la UNAM, ¿ya? La cual mide la riología del material, es decir, la ciencia que estudia flujo y deformación, ¿ya? Este es el equipo el equipo DCR del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿ya? Tiene un plato inferior y el plato superior. Desciende el plato superior, se genera un exceso en la cual nosotros tenemos que limpiar de forma que se presente como una forma geométrica de una moneda de 20 centavos, pues al menos. Esa forma geométrica tiene que tener, ¿ya? Dos parámetros muy importantes vamos a determinar con esta prueba, como son el módulo de corte complejo y el ángulo de fase, ¿ya? Dos parámetros muy importantes, módulo de corte complejo y el ángulo de fase. El módulo de corte complejo está asociado, ¿ya?, está asociado a la rigidez del material, a la resistencia total del material, ¿ya? El ángulo de fase es un índice de la cantidad relativa de deformación, ¿ya? Entonces, dos parámetros muy importantes, módulo de corte complejo y ángulo de fase. Dichos parámetros vamos a representar a través de dos vectores acá. Un vector tiene módulo, dirección y sentido, ¿no? Entonces, acá tenemos el vector 1, que representa el ligante 1, tenemos el vector 2, que representa el ligante 2. Ligante 1, ligante 2, representado a través de vectores. Tenemos dos componentes. Obviamente que el ligante asfáltico tiene un comportamiento viscoelástico, pero a ciertas temperaturas. Tiene un comportamiento viscoelástico, ¿no? Entonces, tenemos en el eje de las abscisas, en el eje de las X tenemos el comportamiento elástico. En el eje de las ordenadas, en el eje de las Y, nosotros tenemos el comportamiento viscoso, ¿no? Entonces, acá tenemos delta 1, delta 2, ¿ya? Tenemos el ángulo de fase y tenemos el módulo de corte complejo, ¿no? Sí podemos ver acá, ¿ya?, este delta 1, delta 2, hemos dicho que es el ángulo de fase, que es un índice de la cantidad relativa de deformación, ¿ya? Entonces, lo que se trata es que el material tenga un comportamiento más elástico que viscoso. Es decir, que los deltas, delta 1 y delta 2, tiendan a cero, ¿no? Nos conviene más que un material trabaje en el comportamiento elástico, ¿no? Entonces, sí nos conviene mucho que delta 1 y delta 2 tiendan a cero, ¿no? De modo de tener un comportamiento elástico, ¿ya? Ahora, cuando delta es igual a 90 grados, ¿no?, vamos a tener un comportamiento viscoso, ¿no? Solamente viscoso, ¿ya? Entonces, acá tenemos una representación esquemática de la prueba DCR, ¿ya? ¿Sí podemos hacer así, por favor? ¿Sí me pueden apoyar, por favor? ¿Sí podemos hacer así? ¿Pueden extender la mano? Les pido, por favor. Profesor Reyes, yo sé que para ustedes esto de todos los días de la prueba DCR, ¿no? Pero vemos acá, ¿no? ¿Sí pueden, por favor, me pueden acompañar en el auditorio? ¿Ya? Gira a una velocidad angular de 10 radianes por segundo. Ahí dice, ¿no?, la especificación. ¿Ya?
Estamos en el punto A, ¿ya? Vamos a girar, por favor, al punto B. Esa operación haga. Listo. Estamos en el punto B, en el punto máximo, ¿no? De acuerdo a la gráfica, esfuerzo de corte aplicado versus tiempo, ¿no? Ahora vamos a regresar, por favor, nuevamente al punto A. Todos, por favor. Excelente. ¿A qué velocidad? 10 radianos por segundo, ¿no? Ahora nos vamos a trasladar, de favor, al punto C. Acompáñenme, por favor. Al otro lado ya también. 10 radianos por segundo, ¿no? Y vamos a regresar nuevamente a la posición original. Muchas gracias, ¿no? Perfecto. Esa es la operación, bueno, pues que realiza el DCR, ¿no? Mide mide las tensiones de corte, ¿ya? Ahora, en esta gráfica, sí es una gráfica, ¿no? Tenemos acá el esfuerzo de corte aplicado versus tiempo. Luego tenemos acá la deformación de corte versus tiempo. Y sí podemos ver acá el punto máximo, tau máximo, gamma máximo, hay un desfase. ¿Ya? Eso es el ángulo de fase. Bueno, lo que representa, eso es lo que representa, pues, matemáticamente podemos decir, ¿no? Sin embargo, lo que pasa físicamente es que cuando pasa un vehículo, ¿no? En la estructura de pavimento, en el pavimento, ¿ya? Cuando pasa un vehículo, va a haber un tiempo a una escala muy pequeñita en la cual el material va a responder. Y eso es lo que se llama ángulo de fase, de acuerdo a Superpave. ¿Ya? Entonces, el módulo de corte complejo no es más que un cociente entre tau máximo y gamma máximo. Y delta es el desfase. Perfecto. Vamos por acá. Hemos manifestado en algún momento que tenemos dos platos. El de 25 milímetros que mide a deformación permanente, ahuellamiento. Y luego tenemos un plato de 8 milímetros que está asociado prácticamente a la fatiga. La fatiga no es más que el deterioro de la rigidez debido al paso repetitivo de los vehículos, ¿no? Es un deterioro de la rigidez, ¿ya? Luego tenemos, con el módulo de corte complejo tenemos acá un cociente, ¿no? Entre el módulo de corte complejo, entre el seno del ángulo de fase, ¿no? Sí tenemos que tener ciertos valores de modo que cumplan de acuerdo a la metodología Superpave. Tenemos acá este cociente versus temperatura. Al finalizar vamos a presentar una tabla en la cual vamos a mostrar la especificación Superpave, ¿ya? Luego tenemos acá un producto, módulo de corte complejo, ¿ya? Seno del ángulo de fase versus temperatura. Luego tenemos acá la penúltima prueba, que es la caracterización a bajas temperaturas, ¿ya? Entonces, vamos a mostrar de inicio la viga, ¿ya? Esta es la viga, sí podemos ver acá, ¿no? La viga. Tiene unas dimensiones específicas de acuerdo a la metodología Superpave, pero me gustaría que vean la forma en la cual ha sido ensayada, ¿no? La forma en la cual ha sido ensayada. Estas deflexiones tienen un mínimo y un máximo, ¿ya? Para la aceptación de acuerdo a la metodología Superpave. Acá se presenta, dichas deflexiones mínimas y máximas. Los resultados de la viga a flexión inferior a 0.08 milímetros y mayores a 4 milímetros no se consideran como válidas. Esas deflexiones tienen que estar al menos entre este rango de acuerdo a la metodología Superpave, ¿ya? Y la rigidez no es más que un cociente entre la tensión. ¿Qué tensión? Sí puedo utilizar el término tensión o esfuerzo, ¿no? Bueno, al menos mi profesor en la Universidad de Sao Paulo sí me enseñó que el término tensión sí puedo utilizarlo, y como también puedo decirlo, esfuerzo, ¿ya? Esfuerzo o tensión entre la máxima, tenemos acá que es un cociente, ¿no? Entre la tensión máxima y la deformación, ¿no? Esa es la rigidez del material, ¿ya? En la viga nosotros tenemos que asociarlo a la carga de fenomenología CRIP, ¿no? Es decir, cuando la fenomenología CRIP está asociado prácticamente en la cual tenemos una carga constante en la cual el material fluye, sigue fluyendo. Ello es la fenomenología del CRIP, ¿no? O CRIP, ¿ya? Entonces, sí tenemos ciertos tiempos acá, 8, 15, 30, 60, 120 y 240 segundos, ¿ya? Entonces, acá se muestra el equipo, ¿ya? Este es el equipo en México, ¿ya? Este es el equipo en México para caracterizar el ligante asfáltico a bajas temperaturas. Acá se muestra
En alguna medida se muestra paso a paso las fotografías de la realización de la prueba, ¿no? Por la parte superior se va a verter material, en los extremos no son más que unas liguitas, ¿no? Entonces, vamos a verter por la parte superior material, con una espátula vamos a enrasar, ¿ya? Y luego vamos a tener una forma geométrica definida. De acuerdo a la metodología SuperPape, nos manifiesta 6.35 milímetros de espesor, 12.70 milímetros de ancho, 127 milímetros de longitud. Esas son las dimensiones las que recomienda SuperPape, ¿no? Entonces, bueno, si podemos ver acá, no podemos trabajar con agua, ¿no? Es un componente químico muy especial, ¿no? Entonces, acá estamos midiendo o estamos verificando la celda de carga y de modo de asociarlo a las deformaciones, ¿no? Bueno, aquí se presenta una representación, es una representación esquemática de la realización de la viga BBR, ¿no? O de la caracterización a bajas temperaturas. Acá tenemos el transductor de desplazamiento, acá tenemos la viga de cemento asfáltico después del ensayo, ¿no? En la cual presenta cierta deflexión, ¿no? Y la posición original, ¿ya? Luego se tiene acá un reporte de fotografías en la cual se ha caracterizado también el material. Bueno, estas son fotografías del equipo, ¿no? ¿Ya? Y luego se tiene acá algunos resultados. Tenemos tiempo, tenemos deflexión, el equipo prácticamente automáticamente determina, ¿no? Y luego tenemos la rigidez del material, ¿ya? La rigidez. También podemos representar los resultados de esta forma, ¿no? En una carta semilogarítmica. Tenemos acá tiempo. No, es logarítmica, ¿no? Tiempo versus rigidez, ¿no? Rigidez versus tiempo. Tenemos ciertos tiempos y podemos caracterizar, ¿no? Bueno, luego también en la viga BBR nosotros vamos a tener un parámetro muy importante como es la pendiente de la curva esfuerzo de formación, que es la pendiente INI, ¿ya? Dicha pendiente tiene que tener cierto valor como mínimo, ¿no? Sí tiene que tener. Esta es la posición original, bueno, después del ensayo, ¿no? De la viga. Y tenemos acá un resumen, ¿ya? Un resumen de todas las pruebas que se muestran en esta imagen. Vamos a caracterizar en su condición original envejecimiento RTFO y envejecido en el horno PAP, ¿no? Primero del original envejecemos en el horno RTFO y realizamos DCR y PAP. Y luego el material envejecido con RTFO envejecemos con PAP, ¿ya? Entonces, la viscosidad de acuerdo a SuperPape tiene que ser menor o igual a 3 pascales por segundo. La mezcla, bueno, el ligante original lo vamos a caracterizar con la prueba DCR. Vamos a utilizar el plato de 25 milímetros. Este cociente del módulo de corte complejo y seno del ángulo de fase tiene que ser mayor o igual a 1 kilopascal, ¿no? Y luego vamos a envejecer con el horno RTFO a corto plazo. Dicho envejecimiento tiene que ser menor o igual a 1%. Ahora, como ya he envejecido con el horno RTFO, ¿no? Voy a realizar nuevamente riología, ¿ya? Y utilizamos el plato de 25 milímetros. Ahora tenemos un cociente que es mayor o igual a 2.2 kilopascales. En el anterior es mayor o igual a 1 kilopascal. Ahora, cuando ya está envejecido, el ligante está endurecido, ese cociente tiene que ser mayor o igual a 2.2 kilopascales. Luego voy a envejecer en el horno PAP a largo plazo. Ahora, como ya he envejecido a largo plazo, tengo un ligante envejecido a largo plazo, ¿no? Entonces, voy a utilizar el plato de 8 milímetros, ¿ya? Y voy a tener acá el módulo de corte complejo, un producto tengo acá, ya no tengo un cociente, tengo un producto entre el módulo de corte complejo, seno del ángulo de fase, menor o igual a 5000 kilopascales, ¿ya? Esa es la especificación, pues. Ahora, vámonos a la viga BBR. En la viga BBR, en la cual hemos manifestado que es como una viga simplemente apoyada, su grado hiperestático es igual a 0, ¿no? Entonces, tenemos la rigidez, stiffness de rigidez, ¿no? Menor o igual a 300 megapascales. Y la pendiente de la curva esfuerzo de formación M mayor o igual a 0.3. ¿Ya? Este es un resumen prácticamente de la metodología SuperPape,
¿ya? Es evidente que en los proyectos de Bolivia estamos caracterizando empíricamente, sin embargo, existen muchos proyectos que ya se están caracterizando con la metodología SuperPave y de ahí nace esta exposición. ¿Ya? Finalmente vamos a mostrar un resumen y vamos a ver si cumple o no cumple la especificación SuperPave. Tenemos dos tipos de material, un ligante virgen y un RAP. ¿Ya? Entonces, estos son unos resultados de algunos proyectos que hemos desarrollado en la universidad. ¿Ya? Bueno, de hecho, la directora actual es, quien también fue mi tutora y orientadora, doctora Alexandra Osa López, que es directora de Geotecnia en la UNAM. Y en uno de los proyectos se ha presentado estos resultados. ¿Ya? Entonces, tenemos el punto de inflamación en la copa abierta de Cleveland. El ligante virgen, 295. El RAP no se ha realizado. La especificación, 230 grados Celsius mínimo, cumple la especificación. La viscosidad dinámica, en unidades de pascales por segundo, ¿no? Del ligante virgen, 0.38 pascales por segundo. Del RAP no se ha realizado. La especificación te exige 3 pascales por segundo máximo, ¿no? Tenemos un cociente acá, del módulo de corte complejo y seno del ángulo de fase. Del ligante virgen, 1.99. Del RAP, 1.53. La especificación te dice, te acepto como mínimo 1 kilopascal. Entonces, se ha caracterizado el ligante original y luego se ha envejecido en el horno RTFO, su pérdida fue de 0.78, del RAP no se hizo. Y 1% máximo es la especificación. Luego tenemos caracterizado la rheología a través de la prueba DSR, tenemos un cociente también de la muestra después del horno RTFO. Tenemos un resultado del orden de 7 kilopascales, ¿no? Del ligante virgen. Del RAP del orden de 4.7 kilopascales. La especificación SuperPave te dice, ¿sabes qué? Te aceptó 2.2 kilopascales mínimo, ¿no? Esta especificación prácticamente es de acuerdo a la metodología SuperPave, fue para, bueno, el ligante asfáltico fue un PG 64-22, la cual que generalmente se utiliza en Ciudad de México, ¿no? O lo que antes era en Ciudad de México el AC20. ¿Ya? Es muy parecido entre el AC20 y el PG 64-22, que generalmente se utiliza en el Valle de México. ¿Ya? Luego se ha envejecido el ligante asfáltico a largo plazo y se tiene un producto entre el módulo de corte complejo y el seno del ángulo de fase. Del orden de 3.000 kilopascales, 3.009, bueno, 3.000, ¿no? kilopascales, del ligante virgen. Del RAP, 1.322 kilopascales. La especificación te dice, ¿sabes qué? Te acepto máximo 5.000 kilopascales. Luego se tiene en el riómetro de viga flexión, en la cual se ha caracterizado a bajas temperaturas la rigidez del material, ¿no? La rigidez no es más que un cociente entre tensión sobre deformación. Luego tenemos acá el resultado del orden de 63 megapascales, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos más acá? Y del RAP, 127. La especificación te dice, ¿sabes qué? Te acepto 300 megapascales máximo, ¿no? Todas son inferiores al orden de 300. Luego tenemos el valor de M, que es la pendiente de la curva de esfuerzo de formación, 0.318 del ligante virgen y 0.301 del RAP, ¿no? Entonces, sí se tiene acá que cumple la especificación, ¿ya? Esta es la metodología SuperPave. Sin embargo, hay una prueba extra en la cual está asociado a la rigidez del material. Entonces, voy a dar lectura a este párrafo, al último párrafo. Este requisito, es decir, la prueba de tensión directa, ¿ya? Se utiliza siempre y cuando, bueno, voy a darle lectura, asociado al último, a las letritas de color azul, ¿no? Este requisito adicional se aplica a cementos asfálticos que con el ensayo BBR tuvieron rigidez al flujo entre 300 y 600 megapascales. Si la rigidez al flujo es menor de 300 megapascales, este requisito adicional no es necesario, ¿ya? Solamente voy a mostrar una representación esquemática de esta prueba. No voy a explicar porque no lo he realizado, porque es una prueba muy especial, no he podido encontrar en muchas universidades de Latinoamérica. Sin embargo, pues si hay alguien en el auditorio pues que nos pueda explicar en alguna medida de esta prueba muy especial, pues sí sería muy interesante, ¿no? Y finalmente, muchas gracias.
Muchas felicitaciones, ingeniero, por tan prolija presentación. Ahora, a continuación, una ronda de preguntas. ¿Alguna duda que tengan ustedes? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi consulta va del siguiente punto. Se ha observado los diferentes métodos, bueno, la metodología SuperPave aplicable a lo que viene a ser el cemento asfáltico en condiciones del Valle Central de México. La verdad, muy aplicable en Bolivia. Lastimosamente, muy pocos laboratorios lo tienen disponible, dado a su costo y a su poca recurrencia. Ni en la forma privada, lastimosamente, no se puede adquirir. Todos quisiéramos tener ese tipo de materiales, bueno, equipos, perdón. Mi consulta va a lo siguiente. Dado la complejidad y los ensayos de bastante duración que se tiene, ¿cuál sería su criterio en función al volumen o el pesaje obtenido para hacer la recurrencia y la frecuencia de los ensayos de control de calidad? Es decir, nosotros, por ejemplo, en Emavías tenemos una recurrencia constante de casi cada 100 toneladas hacemos los ensayos. Pero dado que esto es mucho más avanzado y está mucho más actualizado, ¿cuál sería su criterio? ¿Cada cuánto volumen se podría realizar? Muchas gracias. Me voy a apoyar en en los manuales del 2008 de la Administradora Boliviana de Carreteras, ¿no? Bueno, es evidente que dicho manual de la Administradora Boliviana de Carreteras del 2008, ¿no? No está asociado, obviamente, a la metodología SuperPay, ¿no? No está asociado. Yo me acuerdo que en el 2008 la Gerencia de Planificación y Desarrollo Tecnológico lanzó a licitación dichos manuales, en la cual se presentaron en marzo del 2008, si recuerdo, ¿ya? Sin embargo, no está asociado a la metodología SuperPay. Es un poquito complejo la pregunta porque en Bolivia prácticamente no tenemos una especificación clara, ¿sí? No tenemos una normativa, pero sí tenemos un manual, que es un inicio, ¿no? Sí tenemos manuales, pero no tenemos una norma, no tenemos, ¿sabes qué?, que nos diga un criterio si te acepto o no te acepto dicha caracterización, ya sea del material, ya sea del material o del comportamiento mecánico del material, asociado a las pruebas al desempeño. No tenemos, ¿no? Entonces, sí es un poquito complejo la respuesta asociado a la metodología SuperPay porque no tenemos. Pero sí yo tal vez me animaría a decir, sí, tal vez así muy superficial, sí podemos tomar muestras del material, no sé, posiblemente unas 2 toneladas aproximadamente, ¿no? De los lotes, de los diferentes lotes. Me voy a atrever a decir, a manifestar ello, aunque no tengamos una normativa, sí posiblemente podemos tener, no sé, del orden de 3 toneladas al menos, estimado ingeniero. Eso es lo que puedo comentar porque no tenemos una normativa, pero sí tenemos unos manuales. Gracias. Buenas tardes. Gracias, ingeniero, por su exposición. Mi consulta es la siguiente. Ya que los ensayos de SuperPay para el gigante asfáltico son de origen o de carácter científico, estos pueden ser, o tal vez tienen alguna inducción, ser utilizados para el diseño de la mezcla asfáltica, para un tráfico equivalente. ¿Me dice para el diseño de la mezcla asfáltica o cómo? No entendí la pregunta. Sí, cabalmente, porque estos ensayos, en comparación, ¿no?, de los ensayos que normalmente hacemos para caracterizar los asfaltos ¿La mezcla o el asfalto? No entendí eso. La mezcla asfáltica. Perfecto. Ahora sí lo veo. Ya, perfecto. Bruce Marshall, en el año de 1900, aproximadamente en los 40, propone una metodología para el diseño de mezclas asfálticas, ¿no? Que está en la normativa ACTM de 1559. Si alguien revisa la de 1559, podemos encontrar la metodología Marshall, ¿no? Entonces, para SuperPave también existe un horno rotatorio, ¿no?, asociado al diseño de mezclas asfálticas. Ese horno rotatorio gira a una velocidad de 30 y 33 revoluciones por minuto, ¿ya? Ejerce una presión
de 600 kilopascales, estamos hablando 6 kilogramos centímetro cuadrado, ¿ya? Y tenemos que está en función al número de SALs, es decir, para un ESAL de 9.5 millones de ejes equivalentes, de acuerdo a la metodología SuperPape, diseñamos en el nivel 2, ¿ya? Entonces, los ESALs son necesarios o son datos, insumos de entrada para el diseño de la mezcla asfáltica, es decir, para el nivel. Entonces, sí se tiene en SuperPape también diseño de la mezcla asfáltica con el horno rotatorio, ¿ya? Hemos manifestado que tiene una velocidad angular de 30 a 33 revoluciones por minuto, tiene una presión de 600 kilopascales, 6 kilogramos centímetro cuadrado, ¿ya? Y el número de giros está prácticamente en función a los ESALs, ¿ya? Para el nivel 2 es del orden el de diseño es de 100 giros, ya es toda una tabla, ¿no? Pero ahorita recordando ahí muy rápidamente, para 9.5 millones de ejes equivalentes, que es el de nivel 2, los giros de diseño son del orden de 100. El número de giros máximo es 160, ¿ya? Entonces, el número de giros mínimo es de 8. 8, 100, 160 para el nivel 2, de acuerdo a la metodología SuperPape. Sí tiene, estimado. Gracias. Habiendo concluido la ronda de preguntas a nuestro ponente, ingeniero Richard Josefia, hacemos un merecido reconocimiento a cargo del ingeniero Kevin Celano, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tarija, al cual hacemos una invitación. Aquí adelante, por favor. Fuertes aplausos, por favor. Habiendo concluido su presentación, agradecemos al ingeniero y nuevamente, por favor, invito a despedirlo con un fuerte voto de aplausos. Unas últimas palabras que nos puede dar el señor. Bueno, quiero agradecer a los organizadores de este magno evento, ¿no? Al Colegio de Ingenieros Civiles de Tarija, por la magnífica organización de este evento. Este es un evento que reúne prácticamente a todos los ingenieros del área y pues lo más saludable es que cada año se está realizando, ¿no? Todo nació en la ciudad de Cochabamba, también como que hace un par de años, ¿no? Y luego se desarrolló en la ciudad de La Paz y en la actualidad se está desarrollando el tercer Congreso Boliviano de Asfalto y Vías en la bella ciudad de Tarija. Y también quiero aprovechar para invitarlos también a los ingenieros que están siguiéndonos a través de las redes sociales, a los ingenieros acá presentes, que puedan ser parte también de la Asociación Boliviana del Asfalto. Es una organización en la cual no tiene fines de lucro, ¿ya? Sin embargo, estamos también apoyando con capacitaciones gratuitas. Seguramente vamos a invitar también aquí a los ingenieros, a mi profesor Freddy Reyes, ¿no? También fue mi profesor Freddy Reyes en la maestría de carreteras, ¿no? Ahora amigo también, profesor y amigo Freddy Reyes, también al profesor Washington, que tengo el honor de conocerlo en este evento, ¿no? Seguramente vamos a estar invitando también, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿no? A usted agradecemos.